Ok, volvimos. Disculpe si acá se juega un poco. Ya. Vamos a intentar hacerlo rápido porque como dije este es un semi-speedrun. No sé qué hacía What? acá. Estaba viendo para mejorar, sí, ok, vamos. Me No, fijé. puta madre, perdí segundos ahí. Bueno. Igual eso le digo, este es un semi-speedrun, únicamente quiero ganarle lo que Chot hizo Sí en el lo puedo tiempo. hacer. Totalmente. Ja, eso decía, pero ahorita ya me adelanté el video, ya no lo hizo. Ahora que me deje hacerlo, ese es el detalle. Estoy acá. Hay varios lugares creo que me estoy saltando, pero como quiero acabarlo rápido, claro, tampoco es explorar todo. Ya con mis habilidades ya que tengo ya debería poder Corre, 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 corre. debería poder ganar, ¿verdad? Ok, ya. Me gustaría explorar un poco más, pero la verdad creo que ya sería ya un poco. Fuck. Vamos al camino principal, yo creo. Van a escuchar a Diego de fondo, ¿verdad? Porque oye. Ah, verdad, verdad, es que estoy copiando con el chip, estoy diciendo por qué no puedo usar. Shit. Por acá aparece este huevón, ¿no? Ah, no, todavía no puedo usarlo, what the fuck. Ya, pero yo tengo fuerza de 15. Shit. No, al parecer aún no puedo usarlo, what the fuck. Fuck. Juré que lo había esquivado. Lo rinde, te digo. Me fijé. ¿Dónde está mi cheta, no? Que no le voy a ganar, weón. Se puede, se puede, se puede. En verdad es mejor esta espada que el cheta que estoy viendo. Bueno, yo del pasado ve esa cosa, dice. No, gracias. Por eso existe Kratos. Pero lo voy a intentar, mira, pinche, a ver, si no puedo, no puedo. No, parece no. Shit. Capaz si puedo. Ay, weón, qué horrible que todo te haga... ¡No! ¿De una? ¿De qué me estás hablando, weón? De una, weón. Ok, mala mía, sabía que podía ser algo así, pero... Wow. Mira, únicamente por un poco de ego. Cuando digo un poco de ego como mierda. Voy a intentarlo y ya si me gana esta vez ya lo dejo. Por acá, ¿no? A la mierda de una, pero... Hostia. Mal momento para curarse. Me bajo mucho. Ok. Cargo. Vamos que yo dejo bien en la cruz.
ratito. Ya se despertó. ¡No me jodas! ¡Ay, huevón! Es que también que te mate un golpe le concha su madre, pero no voy a ser cabro. Una vez más, huevón. Ya sí, esta vez me mata ya. Ya no la hago ya. ¿Cuánto me queda? Ya, listo, esta es la última ya. Que también no le metí la primera esto. Shit, casi. ¿Cómo no? No me va. Shit. Ver si me parece.
fácil lo agarro bien le puedo ganar, ¿no? Ok. Shit. Dice. ¿Qué está haciendo, Diego? ¡No! Ya fue, ya. Ya fue. Necesito un arma pesada para este weón. O bueno, pelearlo como Luchigatana sin escudo, pero hacer eso yo no sé tanto. Así que al igual que digo, me voy a rendir. Me rindo, yo ya me rendí. Ya me rendí. Ya se lo vi. Fragmento de por acá. Ah, por acá no es el camino principal. Pensé que era por acá. Shit. Por acá hay un huequito, ¿eh? Bastón de derecha. Me acuerdo que esta parte fue una parte más estratégica que tuve que hacer contigo. Pero honestamente, como ahora puedo pasarlo así a lo tonto.
tengo que ir juntando esa gema de cristal a montones, ¿no? Tan mal, No, por favor. Volvemos a la acción. Por acá arriba tampoco era. ¿Dónde estás? Un chocolatito. Por ir full energía. No. Los guerreros descansan más adelante. Por allá. Sí, supongo, porque tampoco veo más. ¿Cómo estoy acá? Supongo que está pasando, ¿no? ¿Será por acá a la izquierda? En primera se puede subir ahí. Creo que se puede, ¿no? Ah, ya decía yo ya. No sé qué tan buena es pelear con estos dos huevones en vida. Como no, Dios lo raspa el suelo. Vamos a subir. Como me dijo un gran amigo, hay muchos muertos en el cementerio. Obviamente, ¿no? Digo, hay muchos héroes en el cementerio. Y a ver si vamos a sacar esas mierdas ahora. Claro. Ay, huevón. Te voy a matar únicamente por... Sí, parece que no me voy a matar. Ok, estoy perdiendo mucho tiempo, bro. Fácilmente yo voy a poder llevar al este de cristal si hubiera seguido avanzando. Así que vamos a dejar de perder tiempo, bro. Mierda. Vamos
Vamos a ver si puedo hacer que solamente uno me siga y pelearlo de uno a uno. Estoy haciendo dos. No sé si puedo vencerlo de 2 en 2. Sí está valiendo. Uy, what, weón? ¿Qué pasó, weón? Ah, ok. Esto bueno, no es como Elden Ring. Bueno, nada, nunca dije que sea como Elden Ring. Pero digamos que cuando cambias de curso se nota demasiado. Ah, shit, weón, qué chéveres. Ah, mierda, man. Ah, ok, voy a estar acá un rato. Más que todo porque no tengo formas de vencerlos sin pegar en serie. Sí que me... Vamos a ver si a base de backstep y pegarle fuerte le podemos ganar. Vamos a correr a ver si uno me sigue antes que otro me vea. Ok. Muerto. El otro también. Imbécil. Tiene más frío ese bugueado. Mira, ahorita por motivos de tiempo lo voy a prender la última antorcha. Voy a dejarlo hecho. Pero por el momento... Patio, weón. Bueno, vamos a hacer... Puta madre, pensé que se moría ahí, weón. Listo. No sé qué hay abajo, pero creo que no había nada que tener que conectar. Ah, sí, el puente que vamos a ir ahí. Por acá más de una vez me mataron, ¿no? ¿Sabes? ¿Y por qué se puede hacer tanto se acumula? No puede ser para mí. No sé.
Pero antes de venir acá voy a intentar prender la vela. Está el mapa. Digo, matar a este bomba. Ahora imagino que tú no serás amigable, ¿verdad? Era por acá, o sea, ¿y dónde está el otro huevón? Lo he perdido. ¿Qué? No me lo esperaba así, pero... ok. Eso me ha tocado, perdón. No, está, no puedo, tengo que pelear. Seguro que pierdo ceniza. ¡Ah! ¿Y Longo? Sigo extrañando la presencia de Sebas. No se preocupe, en algún momento estará presente con nosotros. ¿Cuántos voy acá? 20, o sea, media hora en lo que en verdad he perdido el tiempo nomás. Reusable characters and locations, or you can choose from the library of pre-built assets. You can build your shot, choose your camera, your lighting, even your camera movement. You can use it to make cinematic ads or UGC-style talking heads. I've been using it to test out different hooks, switch characters, styles. Cuando subí el último video sobre el caso de Celeste, honestamente pensé que el arresto de David Anthony Burke iba a ser el final de la historia, al menos por un buen El chico se llevó su carro. Parece que ya habíamos visto lo peor, pero la realidad es que los cargos de los que se le acusa y sobre todo la evidencia que le sustenta son muchísimo peores de lo que creí. Porque ya no estamos hablando de rumores en internet, finalmente tenemos los documentos oficiales de la fiscalía y la larga lista de cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte. Hay resultados de la autopsia de Celeste. ¿Dónde fueron? ¿Al mercado o al...? 40 terabytes de evidencia que demuestran que David es culpable de Creo que la pregunta que todos nos hemos hecho por meses desde el inicio del caso es ¿cómo se cruzó la vida de una estrella internacional de la música con una adolescente desaparecida de solo 13 años? Cuando la policía encontró el cuerpo de la joven en la escuela de Tesla, David realmente parecía ser inocente, considerando que ya llevaba meses fuera de California. Pero pronto internet hizo su magia y empezó a arrastrar evidencia de que ambos se conocían y algunos afirmaban que tuvieron una relación, algo muy enfermo considerando que cuando la menor de edad desapareció a los 13 años, David tenía 19. Después de meses de rumores y algunas fotos y videos, la fiscalía respondió a esta pregunta trazando una horrible línea de tiempo que efectivamente comprueba que mantuvieron una relación durante al menos un año desde septiembre de 2023. De hecho, cuando esto empezó, ella apenas estaba cumpliendo los 13 y los documentos revelan que en un momento llegaron a vivir bajo el mismo techo en Los Ángeles, lo que le dio a David un acceso directo y no supervisado a la menor, haciendo de esta, por supuesto, una relación de abuso. Según reportes oficiales, alrededor del 23 de abril de 2025, David invitó a Celeste a su casa ubicada en Hollywood Hills y ahí fue la última vez que alguien se
Existe una teoría que explica por qué la invitó esa noche en específico. Pasa que Celeste amenazó a David con exponer la naturaleza abusiva de su relación, lo que era aún peor sabiendo que ella era menor de edad. 2 días antes de esta reunión, él acababa de anunciar una gira mundial de Star Grande. Estaba a punto de consolidarse como el artista famoso que tanto quería ser y nadie le iba a quitar esa oportunidad. Un escándalo de esa magnitud obviamente no iba a llevar a la ruina. Entonces el fiscal de distrito Nathan Hochman, que fue el vocero de este caso, fue bastante directo cuando le habló al micrófono hablando de esto. Él dijo que el asesinato se cometió por un beneficio financiero porque así David podría mantener su lucrativa carrera musical que estaba siendo amenazada por Celeste esa noche en particular. Así fue como él decidió silenciarla para siempre antes de que se destruyera su carrera por su pedofilia. I am announcing the charges against David Anthony Burke in connection with the brutal and horrific murder of Celeste. Todavía hay un largo juicio por delante, pero para entender la gravedad de todo lo que estaba pasando, creo que lo mejor es entender la acusación formal que le leyeron en la corte. Resulta que David no está siendo condenado solo por un cargo. Se trata de 7 imputaciones diferentes que simplemente no puedo imaginar cómo es que podrá defenderse. Empezando obvio por el delito principal, homicidio de primer grado, o sea intencional y premeditado. Se le suma abuso sexual continuo a una menor de edad, un cargo independiente por tener relaciones con ella, un cargo de mutilación de restos humanos por el estado en el que encontraron su cuerpo en la cajuela, y por si no fuera poco, hay 3 cargos en especial que nos permiten entender mucho mejor lo que pasó por la mente de David. Son 3 circunstancias especiales que se le agregaron al cargo de asesinato. Primero, por el hecho de cometer el crimen para beneficios financieros. Segundo, por asesinar a un testigo para evitar que hable. Y finalmente, algo llamado lying in wait. Esta última circunstancia es súper importante para entender el caso porque le dice al juez que esto no fue para nada un accidente o algo impulsivo como una discusión que se haya salido de control. Lying in wait puede traducirse como actuar al acecho. Se le dice así a los crímenes en los que el atacante esperó, se escondió y asaltó a la persona por sorpresa. Esto normalmente hace que los cargos por homicidio sean incluso más castigados. He invited her ultimately with the idea that he was going to murder her. Son 7 cargos, todos extremadamente graves, y si se suman y el jurado define que es culpable, lo que seguramente va a pasar, las únicas 2 condenas posibles son la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Cabe aclarar que en el video anterior dije que la pena de muerte no existe en California, pero la pena de muerte sí es legal en California, pero en 2019 el gobernador estableció una moratoria que prohíbe las ejecuciones y que aún sigue activa. La última vez que pasó fue en 2006 y dudo muchísimo que se vuelvan a hacer en el futuro. Sin embargo, eso no impide que pueda ser condenado a la pena de muerte, aunque probablemente nunca sea ejecutado. Lo importante es que ante todo esto, David y su equipo legal, liderado por la abogada Marlene Bednarski, se han declarado no culpables de todos los cargos, asegurando que demostrarán su inocencia. We believe the actual evidence will show David Burke did not murder Celeste Rivas Hernandez, nor was he the cause of her death. Por varios meses, una de las piezas más frustrantes de todo el rompecabezas fue el silencio absoluto sobre cómo murió Celeste. Pero ahora también sabemos por qué se habían quedado callados. Resulta que existía muchísima tensión entre la policía de Los Ángeles, la fiscalía y el médico forense. Pasa que la policía había conseguido una orden judicial para prohibirle al forense publicar los resultados de la autopsia con tal de que todos los detalles se quedaran en secreto. Aún así, la semana pasada el forense por fin logró liberar este documento, publicando un comunicado donde básicamente regaña a las autoridades diciendo que era inconcebible hacer esperar tanto tiempo a la familia y que la transparencia es un derecho público. En fin, los resultados de esa autopsia son muy tristes y pueden explicar perfectamente el cargo de mutilación. El reporte confirma que Celeste murió por homicidio a causa de múltiples lesiones penetrantes o trauma de fuerza cortante. Más específicamente, el documento dice que sufrió estas heridas con un objeto afilado en el torso y en la parte superior del abdomen, las cuales alcanzaron su hígado. Pero además, para empeorar la situación, el reporte confirma que muy poco tiempo después del asesinato, su cuerpo fue desmembrado. Varias semanas después, los restos fueron escondidos en una bolsa negra dentro de la cajuela delantera de su Tesla, que luego
pasaron meses ahí adentro, lo que causó una descomposición tan extrema que a los forenses les costó muchísimo trabajo determinar la causa exacta de muerte en un inicio. De hecho, me sorprende bastante que hayan llegado a una conclusión. Desde el arresto, todo el proceso judicial también ha sido bastante caótico. La defensa de David se puso agresiva y pidieron que la audiencia preliminar que ocurrió el lunes pasado se hiciera lo más rápido posible en un plazo de unos 10 días. Que se pida eso es muy común y lo que busca es forzar a la fiscalía a presentar el caso y tengan las pruebas sólidas. Eso pasa mucho, pero este claramente no es el caso porque llevan meses y meses investigando, por lo que para nada afectó con el proceso judicial. Además, en el video anterior mencioné que solo había sido analizado por un gran jurado, o sea 23 civiles que escuchan y toman una postura sobre el caso. Resulta que no fue un gran jurado, sino que fueron 3 grandes jurados diferentes que llevan escuchando la evidencia de la investigación por varios meses. Sigue siendo verdad que no emitieron un indictment, o sea, una acusación formal directa, y no dudo que la defensa de David se aproveche de esa debilidad. Sin embargo, la evidencia es tan fuerte que la fiscalía sí presentó una queja criminal directa, y por eso podemos hablar de esto hoy. Pero lo que más ruido hizo fue lo que respondió la fiscal Beth Silverman, quien estuvo encargada de seguir el caso desde el inicio. Después de 7 meses de investigación, no importa qué tan débil quiera ser el caso, pues acumularon más de 40 terabytes de evidencia digital y forense. 40 terabytes es muchísimo. Literalmente en ese almacenamiento caben 10.000 horas de video HD. Esta evidencia debe incluir rastreos de ubicación, mensajes, registros y muchísima información que sacaron de todos los dispositivos del cantante. Y aunque no hablaron tan a fondo de lo que se encontró, sí descubrieron algo perturbador, porque al revisar el celular y la cuenta de iCloud de David, encontraron una cantidad significativa de imágenes de abuso sexual infantil. Por el momento no tiene un cargo criminal por poseer esas imágenes, pero tenerlo como evidencia es literalmente el golpe final para este caso. Este hallazgo es un delito federal por sí mismo, lo que abre la puerta para que el FBI se meta y tome el caso. Si eso pasa, David se puede ir olvidando de una vez de cualquier intento de defensa. Sé que lo he dicho antes en otros videos, pero con la nueva información que salió, es aún más imposible ignorar lo que David quería comunicar en su música y videos. Hay demasiadas coincidencias que hoy, sabiendo todo lo que descubrimos el lunes, tienen muchísimo sentido y de plano parece que todo este tiempo él estuvo dejando pistas de lo que había hecho. El ejemplo más grande está en el video de Rehab, que aunque se haya animado antes de que supuestamente pasara, sale un personaje femenino que se parece muchísimo. En ese video, David no solo le corta el brazo a este personaje, como ya lo habíamos dicho antes, sino que le lanza una espada que se clava directamente en su estómago. Ver esto hoy, sabiendo que la autopsia real confirmó que esta fue desmembrada por heridas con un objeto afilado exactamente en el abdomen superior, la verdad es que me hace sentir mucho asco. Obviamente un video musical no se puede usar como prueba directa y definitiva para condenar a alguien, pero para la opinión pública y los investigadores parece que David estaba viviendo una especie de doble vida en secreto, pero que además estaba dejando migas de pan y alimentando sus fantasías más horribles en sus propios videos musicales mucho antes de que el caso saliera a la luz. Pero bueno, nos acercamos a lo que será sin duda uno de los juicios mediáticos más fuertes que ha tenido la música. Es extremadamente cruel todo lo que pasó y no puedo creer que haya fans defendiéndolo ciegamente en redes. A menos que de verdad pase algo muy inesperado, quiero dejar los videos de este caso aquí y me parece importantísimo regresar al origen de esta tragedia. De nuevo, hay tantos debates sobre los 40 teras de evidencia o de si... Por favor, para que alguien nos asesore cómo vamos a llenar ese food. Para. Muy buenas a mis queridos visitantes de la isla de Epstein, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del iceberg de LOL Esports. Desde ya le quiero agradecer a toda la gente que colaboró, me ayudó, me pasó información y me pasó datos que yo desconocía para hacer este iceberg. A lo mejor falte algún que otro ítem, a lo mejor falte alguna que otra explicación de algunos datos que tenemos acá. Creo yo que posiblemente sea el iceberg más completo y turbio de LOL, porque por lo general en todos los icebergs en inglés que vi, literalmente vamos a ver en el nivel 1 cosas que en otros icebergs aparecían en el nivel 5. Sin nada más que agregar, señores, arrancamos con este iceberg.
Peanut Butter. En la temporada 7, durante uno de los momentos más fascinantes que tuvo SK Telecom T1, Timo tomaría la decisión de prender el borracho, en el que si bien no jugó ni un solo mapa, se quedó hablando con el chat y algunos temas internos de T1. Por suerte no reveló nada serio, pero el que sí alcanzó a ver ese stream fue Coma, que no dudó dos veces en levantarse de su cama, viajar a la gaming house y apagar el stream de Pino. 나오는 게 paga por Algo que dejó muy bien en claro el nivel de responsabilidad, control a los jugadores y claramente posibles players. De todas formas, el stream de Pino es algo anecdótico y muy gracioso para todos los fanáticos de T1. La maldición del último equipo. En la primera temporada surgió una teoría que hablaba de la maldición del último campeón del mundo, porque en los 3 primeros mundiales el último campeón no logró clasificar a la siguiente. Tal fue el caso de Fnatic en la temporada 2, que quedó en cuarta posición por debajo de CF Europa, SK Gaming y Moscow 5, y Fnatic de Peque, el cual todo el mundo depositó su fe. Sucedió exactamente lo mismo un año más tarde con Taipei y Assassin, ya que directamente quedaron eliminados en lower bracket sin siquiera tocar un top 4. El equipo que parecía romper esa maldición fue SK Telecom T1, dado que en la temporada 4 tuvieron un arranque más excelente con un título de la OGN y el All-Star, pero de forma mágica SKT quedaría debajo por los dos equipos hermanos de Samsung Blue y Samsung White, y por debajo de otras supercasas de Corea en ese entonces como KT Roster Arrows y Nagi White Shield. Faker quedaría en cuarta posición, siendo literado por el Samsung White de Pound y sin posibilidad de defender ese título mundial de la temporada 3. Ni siquiera el Rey Demonio pudo escapar de esa maldición. Mismo destino que sufrió Samsung White, no necesariamente por el nivel de juego, sino porque todo el roster fue disuelto, los equipos hermanos dejaron de existir y los 5 jugadores del campeón del mundo fueron a China a distintos rosters, dejando a Samsung Galaxy en otra recomposición con 5 nuevos jugadores que del todo bien y que quedaron lejos del mundial de la temporada 5. Fue finalmente el SK Telecom T1 de la temporada 6 que lograría romper esa maldición, no sin antes sufrir un casi paro cardíaco, porque KT Roster quedó a una sola pelea de levantar el mundo, lo cual daría como resultado los regionales para el SKT de Faker, porque en el hipotético escenario de un título para KT Roster, ellos avanzaban como primer seed al mundial, dejando el segundo lugar para Ross Tigers y el tercero para el SKT de Faker, un SKT que iba a jugar con el Samsung Galaxy, rey de los regionales, un SKT que dicho sea de paso no contaba con Bengi por una lesión, un Bengi que fue fundamental en la futura semifinal del mundo con Ross Tigers y con Samsung Galaxy en la gran final, por lo que al día de la fecha no sabemos exactamente qué hubiese pasado si esa versión de SKT jugaba los regionales con esa versión de Samsung Galaxy. Sea como sea, fue algo que nunca sucedió y que simplemente quedó en el libro de historia, con Faker rompiendo la maldición del último campeón. Caps tóxico. En la temporada 6, Caps ganaría demasiado renombre en el servidor de Europa porque su desempeño en Turquía no pasó inadvertido ante los ojos de nadie. Literalmente Caps cargó a dar pasas al campeonato mundial que dicho sea de paso Caps no lo pudo jugar por un tema de visados, pero su desempeño en Turquía fue suficiente para centrar los ojos de todos los equipos de Europa sobre el midlaner. Sucede que aparte de su talento, Caps tenía un pequeño grande defecto y era su nivel de toxicidad en solo queue. Hubo troleos profesionales y hasta insultos en el chat. Caps literalmente era un tóxico de pies a cabeza, llegando incluso a los oídos de varios streamers españoles, como fue el caso de Reven, que le dedicó un video entero hablando de la toxicidad de Caps. Afortunadamente el futuro midlaner de Geos y Fnatic tenía un cambio de 180 grados, dejando atrás esa etapa tóxica para convertirse en el problema más grande de la hoy en día IEMS y la IPL.
A día de hoy Rayo nos tiene muy bien acostumbrados a 3 torneos: el campeonato mundial, el MSI y quizás, solo quizá, la eSport Cup, un nuevo torneo ajeno a Riot Games, pero que tiene como invitados a los mejores equipos del mundo en un mini mundial de vida o muerte. Sucede que antes, mucho antes, en la temporada 5, 6 y 7 e incluso desde el comienzo de lo que fue el competitivo de LoL, tuvimos varios torneos ajenos a Riot, como la Intel Extreme Masters, que para la temporada 2 tenía un nivel de popularidad casi tan grande como el mundial. El estatus también marcaba una importancia grande, porque todos los equipos veían la Intel Extreme Masters como el segundo torneo más importante del año. Torneo que tuvo por lo general a campeones europeos como Moscow 5 y los rusos de Gambit Gaming, pero lamentablemente a partir de la temporada 7 Rayo dejaría muy claro que la Intel Extreme Masters y su competitivo ya no tenían nada que hacer y rompieron el contrato, terminando así con quizá uno de los torneos más significativos que tuvimos en el país. Algo similar a la IPL, que de forma literal tuvimos una edición en el año 2012 más grande que el mundial, con más equipos, más partidas, pero que Riot, al igual que hizo con la IEM, cortaría todo lazo y toda relación con la competición, dejando atrás otro torneo muy importante y quizá otro torneo que quedó en el corazón de muchos de nosotros. Cabo Char Terraform. Bueno, señores, me parece que el nombre lo dice todo. El ex top laner de Aldi, quizá uno de los protagonistas más influyentes de todos los tiempos en Europa, es terraplanistas y en las internas de todos los equipos en los que estuvo, digamos que era un poco bastante variable. Y lamentablemente para Cabo Char, en pleno 2026, en la lista de Epstein no figuró ninguna página sobre la tierra plana como para que pueda defenderse. Por lo que Cabo Char, si bien fue un top laner con bastante nivel, quedó marcado por su creencia. Origen. 10 años pasaron de quizá uno de los equipos más emblemáticos, queridos y recordados en la historia de los esports. Lamentablemente mucha audiencia joven no llegó a conocer y no llegó a vivir en lo que fue el fenómeno de Origen durante la temporada 5, porque el ex midlaner de Fnatic, xpeke, crearía en la temporada 4 el equipo con mayor audiencia y apoyo de quizá todo Occidente en tan poco tiempo. La audiencia de Origen pudo compararse e incluso superar a la de Fnatic, que entonces era la más grande de Europa en todos los juegos, y superar en creces a lo que fue TSM, CLG o incluso varios equipos de Corea. Todo el mundo sentía un nivel de identificación con Origen, porque era el equipo que representaba el deseo y el sueño de todo jugador que aspiraba a llegar al competitivo, un equipo que arrancaba de la nada y que llegaba en menos de un año al top 4 del mundo. Origen, sin lugar a dudas, fue el equipo que en menos de un año logró alcanzar el éxito que cualquier organización nueva podría desear, pero lamentablemente la historia puertas adentro era todo lo contrario. Origen, alrededor de un año, tuvo 5 entrenadores, los cuales se fueron señalando el mismo punto: que nadie se tomaba en serio su rol y que nadie respetaba a las autoridades de Origen, que los jugadores hacían lo que querían cuando querían y que no había un respeto por ningún entrenador ni tampoco ningún analista. Lamentablemente xpeke durante la temporada 5 y la temporada 6 no pudo concretar ni un solo contrato importante ni un solo sponsor. Las deudas empezaron a acumularse y lejos de pensar en una solución, xpeke crearía un roster de Counter-Strike y también un roster de la segunda categoría de LoL para la Liga Española. De más está decir que xpeke en ningún momento delegó su rol de jugador, porque mientras todo el mundo veía a xpeke en el escenario siendo un midlaner de Origen, era al mismo tiempo el CEO, el entrenador y quien se encargaba de toda la administración de la organización, que claramente trajo más consecuencias que beneficios, porque Origen no solamente no podía pagar ninguna boleta de luz o internet, los propios jugadores hablaban de que era imposible entrenar y era imposible jugar solo queue en la gaming house, porque había días enteros que la pasaban sin luz o incluso sin agua. La gaming house de Origen, un desastre, y lejos de delegar Este año no debemos tener. xpeke nunca dejaría en manos de cualquier otro midlaner el rol
de capitán. XP, que del primer al último día nunca dejó de jugar y nunca dejó de ser un CEO. Caso muy distinto al de su némesis, Ocelote, que desde el día número 1 entendió que su rol era el de CEO y administrativo de G2, dejando la posesión para el midlaner que quizá todo el mundo conoce, Perkz. Lamentablemente Origg conoció la gloria tan rápido como se despidió de ella, porque así como llegaron a la semifinal del mundo en menos de 10 meses, descendieron a la tercera categoría en un año y dejaron de existir para la temporada 8. Si bien volvieron de la mano de Astralis, la historia se repetiría sin lograr ningún tipo de éxito. Jensen baneado. Jensen es quizá uno de los mejores midlaners de Occidente en toda la historia y una de las figuras principales de Cloud9 y Team Liquid, pero mucho antes de su llegada a Norteamérica, Jensen había sido baneado por tóxico en Europa durante la temporada 4 de forma permanente. Jensen, anteriormente conocido como Encarnation, era igual o incluso peor de tóxico de Caps, porque no solamente lo acusaron de tóxico, sino también por ataques de DOS. Literalmente quedó a nada de olvidarse de su carrera profesional, pero Riot para la temporada 5 le permitió unirse a Cloud9 con la promesa de dejar atrás ese pasado tóxico y con la promesa de un cambio de forma controlada. TSM vs Azubu Pros en el año 2012. Para el Mundial de la temporada 2, TSM jugaría los cuartos de final en contra del campeón de Corea, Azubu Pros, una serie que dejó muchas polémicas entre medio, porque durante las partidas, Woong, el AD Carry de los coreanos, aprovecharía una leve ventaja del escenario en el que se jugaba esa serie de cuartos de final para ver el minimapa de la pantalla gigante que daba vista a todos los espectadores. Esa pequeña trampa le permitió ver un futuro invade de TSM a Level 1 que muy posiblemente le iba a dejar una o dos bajas a Azubu Pros. Esa pequeña trampa, digamos que no le cayó muy bien a toda la LCS y a todo el público norteamericano, que abucharon a Woong en las siguientes fases del torneo, pero que le costó a Azubu una multa de $30,000 por sacar ventaja de la pantalla del escenario. De forma indirecta, Woong obligó a que a partir de ese incidente todas las pantallas del juego queden ocultas a la vista de los jugadores para evitar ese tipo de sanciones y ese tipo de futuras trampas. Goteras en la LLA. En el año 2022, durante los playoffs de la LLA Summer Split, la LLA fue obligada a pausar la serie entre Ace en contra de Rainbow Seven por unas goteras en el escenario del Ars Pedregal. Literalmente le caía agua a los jugadores, de forma literal, no es un meme. Y dado que la lluvia era un poco bastante fuerte, Rayo no tuvo otra alternativa que suspender el partido por lluvias. Para muchos un momento LATAM, para otros la verga que fue la LLA. Baevictis. En la temporada 9, un equipo ruso llamado Baevictis sería el foco de atención de todo el mundo al traer 5 jugadoras mujeres. Literalmente el primer equipo de esports que no solamente tenía en su roster una jugadora, que caso su de sobra, jugadoras que nunca tocaron el escenario pero que figuraban como suplentes. Pero Baevictis daría 5 pasos por delante, con un roster de 5 mujeres desafiando cualquier tipo de crítica y con la idea de poner en evidencia de que las mujeres podían competir con los hombres, algo que salió un poco bastante mal. Baevictis no solamente perdió todos y cada uno de sus mapas, fueron aplastadas, humilladas e incluso utilizadas para farmear KDA. La liga rusa tuvo que sancionar a jugadores por banear soportes durante la selección de picks y bloqueos. También tuvieron que pedir a los equipos que durante las partidas cierren el juego lo más rápido posible y dejen de farmear KDA, porque en los primeros mapas la gran mayoría de los jugadores hacían una competencia por ver quién se llevaba más asesinatos. Más adelante quedó expuesto que lo de Baevictis fue una estrategia de marketing por parte del equipo, una estrategia que no les salió muy bien. De hecho, las propias jugadoras no eran profesionales, eran jugadoras que en el mejor escenario habían llegado a diamante y platino en solo queue y tampoco jugaban el rol del que supuestamente maineaban. La gran mayoría eran soportes, semi-laner, jugando roles que digamos no les iba muy bien. No había manera de que ese proyecto tuviese algún resultado positivo. Y con el tiempo el cupo de Baevictis en la liga rusa fue comprado, pero quedó al recuerdo de aquel quinteto de 5 mujeres.
SKT vs GNA 2018. Ah, En la temporada 8 tuvimos lo que fue el mapa más largo en toda la concha puta historia de LoL. SK Telecom T1 en contra de GNA en un meta que fomentaba los juegos largos, porque si mal no me equivoco el promedio eran los 40 minutos, pero SKT en la misma versión del equipo de Faker rompería el récord del mapa con 94 minutos y 30 segundos. Teddy también rompería el récord de la mayor cantidad de minions farmeados, con 1400 en su haber. Si bien SKT perdió la serie con un 2-1, los verdaderos perdedores fueron todos aquellos que quedaron viendo la serie y se quedaron viendo ese mapa. Porque a partir del minuto 35 literalmente fue un ir y venir y un loop constante de peleas interminables y un meta que claramente nadie extraña y nadie quiere ver de vuelta. Reckless vs Broxah. En la temporada 9, durante una de las primeras crisis que tuvo Fnatic, se rumoreó en Twitter una pelea interna de Fnatic, no una discusión ni un tema de análisis, sino literalmente una pelea a piñas. Según los rumores, Broxah le pegó una trompada a Reckless y Reckless también respondió con unos golpes, algo que fue rápidamente desmentido por Fnatic, pero digamos que ese tweet envejeció un poco bastante mal, porque sería la propia gente del equipo ligada al staff que confirmó la pelea de forma anónima, a lo que obviamente Fnatic respondió con otro tweet con la foto de los dos jugadores abrazados, pero los rumores y las dudas siguieron en boca de toda Europa. Muchos conocidos y mucha gente cercana a Reckless y Broxah afirmaron que la pelea fue real. Muchos otros dijeron que se trataba de un rumor y quizá un mal juego por parte de G2 para hacer quedar mal a la competencia. Sea como sea, a día de hoy la pelea sigue levantando dudas y sospechas de si fue real o simplemente se trató de un rumor. WWE 2012. Si SKT en contra de GNA fue la partida más larga de toda la historia, entonces LG Europa en contra de Team WWE fue la serie más larga de todos los tiempos. Y no necesariamente por la durabilidad de las partidas, sino porque tuvimos tantas pausas, tantos bugs, que las partidas tuvieron que reiniciarse una infinidad de veces, algo que claramente benefició a los europeos, que pudieron perder con un 2-0, pero que durante el segundo mapa de forma mágica el bug les salvó la vida. Y acá un tema polémico para esa serie. Para el segundo encuentro, WWE tuvo la posibilidad de repetir composición y eventualmente pegarle un 2-0, pero tuvieron el compañerismo y el honor de cambiar la composición, permitiendo que CLG Europa se adapte para ese segundo juego que eventualmente los europeos ganaron. Y sucede que para el tercer mapa ocurrió algo muy similar, pero en favor de CLG Europa. Ellos estaban ganando ese tercer juego, pero les salvó la vida a los chinos. Y a diferencia del compañerismo del campeón de la LPL, CLG no le devolvió el favor y los obligaron a repetir composición sabiendo que tenían ventaja. Afortunadamente para los chinos, otro bug les salvó la vida y literalmente perdieron ese mapa. Eventualmente la serie la terminó ganando Europa, pero ese encuentro en los cuartos de final se convirtió en la serie más larga de todos los tiempos, e incluso se hizo merch en torno a lo que fue esa noche interminable. KLG Marihuana. Surgen varios rumores que durante varias temporadas, no uno sino varias, puntualmente el año 2018, en las oficinas de la LLA, KLG fumaba marihuana faso acá en Argentina, como si de merendar o comer un alfajor se trataba. Varios jugadores, staff de varios equipos, pero puntualmente KLG tenían ese permiso, y a día de hoy quedó como una pequeña anécdota de lo que fue la LLA y también la CLS. Speke y Seahawks. Uno de los primeros romances y quizá el crush de todo el mundo fue esa dudosa amistad entre Seahawks y Speke. Casualmente en cada una de las entrevistas había algún que otro coqueteo, miradas raras y sonrisas que delataban a ambos, llegando incluso Speke a coquetear con Seahawks en plena transmisión. So I think the best for me was to just come here and meet all the fans, and obviously see her pretty face every morning makes it a lot better. Durante 3 años las entrevistas, los coqueteos y también la opinión y la fantasía de los fanáticos agregaría leña a la relación entre Seahawks y Speke, pese a que ambos negaron esa relación. Y en varios nombres de la interna de Europa confirmaron que eventualmente algo había sucedido entre los dos. La realidad es que tanto Speke como Seahawks confirmaron lo contrario. Aunque sí, a día de hoy quedó marcada como la primera y quizá última relación que tuvimos en Europa.
TSM en Civil. TSM es un equipo que va a hacer su aparición más adelante en este iceberg, pero de cara al año 2024, Hay una forma de subir, pero no sé dónde de era. la LCS, TSM habló de una posible vuelta al competitivo, pero no en manos de la Liga de Norteamérica, sino en la NBA. Se hablaba de que TSM realmente podía comprar un cupo, se hablaba de que TSM realmente podía volver al competitivo pero en las ligas menores, algo que no pasó porque el quiebre con FTX y los bajos sponsors de TSM no lo hicieron posible, así como también la imagen nefasta de su CEO regional y porque toda la audiencia que alguna vez TSM había tenido en el competitivo había desaparecido casi por completo. Uno de los equipos más emblemáticos de la historia pudo volver al competitivo en la CBLOL, pero no fue posible. Surrender en competitivo. A día de hoy en competitivo tenemos muchas partidas, storms, partidas peleadas o partidas predecibles, sea como sea. Para la temporada 1 hasta mediados del año 2016 tuvimos el Surrender en competitivo. De hecho, el Surrender era una práctica tan normal que la tuvimos en una final del mundo como lo fue en la temporada 2 o también en semifinales, series de cuartos de final o fase de grupos. El Surrender era una práctica muy común en el competitivo, puntualmente utilizada por los coreanos que entendían que cuando un mapa estaba perdido no había manera, no había necesidad de seguir alargando una derrota inevitable. Pero fue a partir de la I en Katowice 2016, en el último mapa de la gran final entre Fnatic y SK Telecom, que los europeos surrendearon de una forma muy anticlimática, lo cual forzó a Riot a suspender el Surrender en competitivo para siempre. Then Fnatic trying to run away, and we don't even want to see that replay. Oh, surrender, ladies and gentlemen. Well, there you have it. The Intel Extreme Masters World Champion are going to be SK Telecom T1. Dominant 3-0 performance. Si bien es una práctica que cambie el curso del mapa, la realidad es que Surrender alguna vez tuvo un espacio en la historia de LoL. El sponsor árabe de la LEC. Este es un punto en el que pensé seriamente incluirlo en el grado 2 y es muy importante que presten atención en este punto porque va a volver más adelante de forma turbia, pero para el año 2020 durante la pandemia se puede subir, la LEC pero tuvo ¿cómo? un nuevo sponsor árabe que depositó los cientos de millones de dólares así de la nada. Todo ese dinero directamente para la tercera o para muchos lo que fue la segunda mejor liga del mundo en contenido hablando, pero toda la audiencia de Europa, tanto en Twitter como en cualquier plataforma, incluso en los streams en vivo, repudió la colaboración por un tema de derechos humanos y por un tema de que Arabia no es exactamente el mejor país para las minorías. Figuras como Seahawks, Frostgreen y muchos otros más manifestaron su contraria a seguir trabajando con ese nuevo sponsor árabe, por lo que la LEC daría un paso atrás para cortar relación con el sponsor de Arabia. Es muy importante entender este punto porque más adelante voy a hacer foco en este sponsor y también en el tema árabe. Pero el primer acercamiento de los fondos catarís, digamos que nos salió Ocelote y Andrew Tate. En el año 2022, durante la reconstrucción de G2 y el nuevo título en la League Spring, Ocelote empezaría a dar algunos atisbos de su nueva etapa como Red Pillar. Nada nuevo para la escena, ya que Ocelote no era exactamente una figura muy querida que digamos, pero no fue hasta agosto del mismo año que su foto con Andrew Tate en una de sus fiestas pondría un punto final en su camino en los esports. Al igual que el sponsor árabe, todas las figuras de Europa se manifestaron en contra y todas las figuras de Europa hablaron por los derechos de las mujeres, las minorías y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Una sola foto le costó el equipo completo a Ocelote. Si bien más adelante Ocelote seguiría su rol como Red Pillar, la realidad es que Ocelote y Andrew Tate marcó no solamente un baneo al Red Pillar número 1 del mundo con el nicho de los esports, sino también se llevaría a Ocelote para no volverlo a ver nunca más. Reckless y Bjergsen en la LPL. Muchos rumores hubo en torno a la LPL, desde fichajes raros a jugadores de Corea y fichajes mega millonarios para las máximas figuras de T1, o como lo fue el éxodo de Corea en la temporada 4. Sucede que hubo una pequeña sorpresa durante el año 2016 y el año 2017, y es que varios equipos de la LPL le ofrecieron un contrato, le ofrecieron un espacio a Reckless y Bjergsen. Además está decir que Bjergsen era considerado
siendo para entonces el mejor jugador de Occidente y tenía un alto nivel de respeto en China y Corea, llegando a ser denominado como el Faker de Occidente y como el jugador que carreaba a los 4 muertos de TSM. Lo mismo sucedía con Reckless, ya que en la temporada 7, en el desastre de Fnatic, era considerado el único jugador que realmente carreaba al equipo, algo que le valió de varias ofertas de la LPL en un contexto en el que Reckless, digamos, no la pasaba tan bien en Fnatic. Si bien no se filtró el nombre de ninguno de los equipos ni tampoco la suma que ofertaban, la realidad es que tanto Bjergsen como la gente de Fnatic hablaron de cifras que superaban los 6 ceros. Pero de alguna forma u otra, tanto Bjergsen como Reckless rechazaron su llegada a China y tomaron la decisión de quedarse tanto en NA como en Europa. All Stars 2014. En la temporada 3, Radio tomaría la decisión de armar un torneo a mitad de año llamado All Stars, algo así como el actual MSI. De hecho, podríamos decir que fue el preludio de lo que hoy conocemos como el MSI. La primera edición del año 2013, en lugar de invitar a los campeones regionales, tuvo como finalidad elegir a los mejores jugadores de cada región por medio de una votación de la audiencia. Y los señores Faker no pudo All Star porque todavía no había debutado el primer con T1. Y pese a lo que muchos creen de ese torneo, que fue un evento meme que la gente no se tomó en serio, la realidad es completamente otra. Ese torneo se lo tomaron totalmente en serio, ya que fue el primer evento que enfrentó de forma directa las rivalidades que todo el mundo hoy conoce: Europa con NA y Corea con China, dejando de lado que ese All Star tenía consecuencia y tenía un impacto real en el mundial, porque la región con peores resultados estaba obligada a jugar la fase de grupos. De más está decir que en esa edición del mundial el campeón local de cada región grande avanzaba directamente a los cuartos de final, como lo fue Cloud9, Cavani a ver si entre muchas comillas Magic, Blacksword y Royal, que no eran los campeones pero eran los equipos con mayor cantidad de puntos de campeonato. Fnatic fue obligado a jugar la fase de grupos porque en el All Star a Europa le fue muy pero muy mal, y para el año 2014, lejos de lo que todo el mundo dice a día de hoy de que fue un torneo meme, el All Star se dividió entre la parte divertida y la parte seria. La parte seria tuvo como invitado a los últimos campeones regionales, a Fnatic, SK Telecom, T1, el primero de China, OMG y Cloud9. El campeón fue SK Telecom T1, pero lamentablemente para el All Star a partir de la temporada 5 sí fue convertido en un torneo meme que nadie se tomaba en serio y que fue usado para pits trolls o para crear show para el espectador. Aunque sus dos primeras ediciones, podemos decir, sí fueron serias y sí. Los monólogos de Seahawks. En el año 2020 los monólogos de Seahawks fueron considerados como la mufa instantánea, como la mala suerte hecha en un discurso. Principalmente ese famoso monólogo que se dio en la serie de la semifinal Worlds entre G2 y Downward. Seahawks dio el discurso más épico, presentando a G2 como el equipo que había superado toda